Tiempo de noticias, ya estamos con ustedes en Telediario, amigos y amigas de todo el país. Un gusto acompañarles para repasar los hechos más destacados de Ecuador y el mundo. Empezamos con los titulares. La campaña gubernamental Dar una mano sin dar la mano entregó hasta la fecha más de 1 millón de kits de alimentos a las familias más vulnerables. Garantizar la estabilidad laboral es el objetivo del crédito Reactívate Ecuador. El financiamiento está disponible para micros, pequeños y medianos empresarios. El próximo junio se realizará la primera rueda virtual de negocios con la participación de exportadores ecuatorianos y compradores de 8 países europeos. Un equipo de epidemiólogos alemanes llegará a nuestro país este domingo para apoyar en la lucha contra el COVID-19. Y en lo internacional, otra noche de ira en Minneapolis, Estados Unidos, contra la violencia policial. Decenas de comercios y una comisaría fueron incendiadas tras la muerte de un afroamericano en manos de la policía. Empezamos con análisis. 2 expertos ofrecen sus criterios sobre el manejo ordenado de las finanzas públicas para blindar la dolarización, según el planteamiento del presidente Lenín Moreno anunciado en su informe a la Nación. Para que la dolarización se mantenga, debemos sanear nuestras finanzas públicas. Mientras yo sea presidente, la dolarización será cuidada, será protegida y será atesorada. Con ese anuncio presidencial, un escenario de desdolarización sería catastrófico, advierte el analista económico José Hidalgo. Entonces, mantener la dolarización en medio de una caída de los ingresos fiscales, de las exportaciones y más indicadores desfavorables, implica realizar ajustes internos, añade. El Ejecutivo creo que está tomando decisiones duras pero necesarias y ahora es momento de que la sociedad ecuatoriana en su conjunto entienda el porqué de esas medidas. Medidas que, en un contexto de crisis, es necesario evitar que las decisiones apunten a minimizar el golpe, sostiene el analista Vicente Albornoz. Reducir el gasto en donde el golpe a la economía no sea especialmente grave, tema difícil, pero bueno, tiene que intentarlo. Luego, añade Albornoz, acudir a créditos que le permitan al Ecuador oxigenar a la economía. Conseguir recursos donde haya, como haya, para mantener el gasto público sin mucha reducción. De ahí es necesario, sostiene, evitar disponer de los recursos del Banco Central. Porque esos depósitos son el respaldo de la dolarización. José Hidalgo además cree que es pertinente que los dólares se mantengan en el país. En términos interanuales, los depósitos siguen creciendo en los bancos, entonces no se está viendo esa masiva de la que hablan algunos sectores. Consideraciones necesarias, advierten, para manejar con orden las finanzas y blindar la dolarización. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el Ministerio de Inclusión Económica y Social se unió a la iniciativa Dar una mano sin dar la mano, cuyo objetivo es la entrega de alimentos a las familias más vulnerables. Hasta el momento se entregaron más de 1 millón de kits en todo el país. Uno de los ejes de acción para su último año de mandato que anunció el presidente Lenín Moreno en el informe a la Nación es la alimentación. El MIES se sumó a la iniciativa privada Dar una mano sin dar la mano, con la cual se han entregado 1.110.362 kits alimenticios. Hemos llegado a familias que dependían de su trabajo diario, gente que ya no solo se encuentra en la pobreza y extrema pobreza, sino que lamentablemente el encierro hizo que la gente deje de tener sus recursos que los recolectaban diariamente con su trabajo, y al día de hoy hemos llegado a más de 1.100.000 familias a nivel nacional con entregas cotidianas. Desde que inició la pandemia hemos estado los 7 días a la semana. Las canastas de alimentos a las poblaciones contienen, entre otros elementos, arroz, fideos, azúcar, atún, sardina, lentejas, garbanzo, aceite y chocolate en polvo. Se espera llegar a 8 millones de personas con estas ayudas alimenticias. La canasta solidaria, y en este sentido el kit de alimentos que entregamos, es para una familia. Y si decimos que la familia está compuesta por 4 miembros, pues tenemos 8 millones de beneficiarios, por lo menos. El ministro de Transporte indicó que se ha hecho un esfuerzo a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y las gobernaciones para recolectar las canastas de comida para entregar en sectores vulnerables.
Y el pedido del presidente es que se logre hacer que estos kits de alimentos que se están adquiriendo por parte del gobierno nacional y que están siendo dirigidas a las personas más vulnerables, que tienen menos ingresos o que simplemente no tienen ingresos, estos alimentos lleguen eficientemente con un buen sistema de distribución. El desafío no es solo conseguir los alimentos, sino la logística para entregarlos. El gran reto es la logística y para eso se ha trabajado con empresas importantes que tienen sistemas de distribución muy sofisticados, que podamos llegar a estas familias más pobres con una canasta de alimentos que pueda permitirles mantener tranquila a su familia hasta que logremos ya una reactivación más completa. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y el crédito Reactívate Ecuador del Banco del Pacífico ya tiene sus primeros beneficiarios. Este financiamiento está disponible para micros, pequeños y medianos empresarios al 5% con 6 meses de gracia y 36 meses de plazo, siempre y cuando garanticen la estabilidad laboral. Con 2 décadas en el mercado era fotógrafo y decidió emprender en su negocio en plena crisis financiera en el feriado bancario en el año 2000. El coronavirus le obligó a cerrar sus puertas por más de 2 meses y hoy, gracias al crédito Reactívate Ecuador, podrá volver a empezar de nuevo. Hemos permanecido las 24 horas cerrados, no nos acogimos al tema de servicio a domicilio porque como Guayaquil estaba en semáforo en rojo, consideramos que no era conveniente arriesgar a nuestros trabajadores en transporte público y arriesgando sus vidas por vender un poquito en una situación en que lo principal era cuidar la vida de ellos. Imaginémonos 3 locales comerciales que trabajan de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana casi, que vendemos a familias, enamorados, gente, nosotros vendemos sándwiches, jugos, batidos, hamburguesas, vendemos micheladas, vendemos sangrías, vendemos cócteles. Nuestras pérdidas económicas son cuantiosas, no hemos recibido ningún ingreso durante este tiempo. Con 40 empleados en nómina y 3 sucursales en Guayaquil, se acogió al beneficio bancario que el gobierno nacional ofrece a los pequeños, medianos y grandes empresarios que han sufrido pérdidas por el impacto de la pandemia, siempre y cuando mantengan los empleos. ¿Cuánto podemos abarcar? Ojalá que sean los 500 millones. Ojalá que podamos llegar a una cifra así de grande. La verdad es que cuando lo leímos pensamos que era mentira, ¿no? Un crédito al 5% de intereses a 3 años y con 6 meses de gracia. Nosotros el día lunes que empezó el producto, el crédito lo ingresamos al banco antes de las 12 del día. Ya teníamos listo el fin de semana el proyecto. Y en 3 días nos han aprobado el crédito increíblemente de una manera en que el Banco del Pacífico actuó de una manera muy eficiente. Con un 30% de aforo tiene prevista la reapertura para el 1 de junio, cumpliendo todas las normas impuestas por el COE Nacional para garantizar el distanciamiento social. Y atendiendo exclusivamente hasta las 8 de la noche, porque a las 9 ya hay un toque de queda. Hasta las 10 de la noche podemos atender el servicio a domicilio. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. 6 de la mañana con 9 minutos y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias es también parte del Plan Reactívate Ecuador para facilitar recursos al sistema cooperativo y a su vez a sus 8 millones de socios. Se pretende colocar unos 320 millones de dólares hasta diciembre. Mónica es comerciante. Los espacios para vender productos alimenticios se redujeron, pero tiene la oportunidad de continuar a pesar de las dificultades que le ha significado la emergencia sanitaria por el COVID-19. Reconoce que el apoyo de la cooperativa donde tiene su cuenta le ha dado un respiro para reactivar su trabajo. Saqué para un mes, saqué unos $200 para hacer esto y en el mes yo ya tengo que devolver eso. Y de ahí me refinancian para volver a pagar lo que yo tengo la deuda ahí. Eso es posible porque la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS colocará hasta diciembre de este año 320 millones de dólares al sistema cooperativo del país como parte del programa Reactívate Ecuador. Que el BID ha confiado que nosotros
coloquemos en la economía popular y solidaria a través de la gestión que hacemos estratégicamente con las cooperativas de ahorro y crédito. A través de estos créditos se apoya a la dolarización y al empleo, añade Romero, especialmente porque las características son favorables para cooperativas, las mutualistas y cajas de ahorro, para que a su vez estas instituciones otorguen créditos productivos a sus 8 millones de socios a nivel nacional, quienes representan más del 80% del trabajo del país. A 30 meses plazo, entre tasas de entre 9.9 hasta 17%, que representan 10 puntos más abajo que las tasas promedio de mercado. Pero adicionalmente, la CONAFIPS incorpora otra línea de crédito que actualmente lo maneja el Banco del Pacífico. A 5%, a 36 meses plazo, con 6 meses de gracia, etc. Todo esto es un círculo virtuoso que genera mayores oportunidades de una manera inclusiva y democrática. El presidente de la CONAFIPS también dijo que el sistema cooperativo del país está presente en 3.500 puntos de atención ubicados, muchos de ellos en lugares donde ningún sector financiero logra llegar. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y Ecuador realizará la primera rueda virtual de negocios en junio. Exportadores ecuatorianos tendrán acercamientos con compradores de 8 países europeos. Del 17 al 18 de junio se llevará a cabo la primera rueda virtual de negocios organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpey. El objetivo es promover la oferta exportable del país. Cada empresa va a acceder a hasta 6 reuniones por 30 minutos. Las inscripciones estarán vigentes para las empresas exportadoras hasta el 1 de junio. Las inscripciones se pueden realizar en el portal web ruedasdenegocios.com, mientras los compradores serán de 8 países de la Unión Europea. España, Budapest, Bruselas, y en este caso pues a Bélgica, Reino Unido, Alemania, se me puede escapar Estocolmo, si no me equivoco. Esta rueda virtual de negocios se enfoca sobre todo al sector de alimentos, por lo que se analizan a los exportadores y compradores más idóneos en este campo. Cacao, banano, elaborados, snacks, pulpa de frutas, frutas deshidratadas, mermeladas y salsas, especies, té, alimentos en conservas. Se han buscado alternativas para satisfacer las necesidades del comprador al no tener el contacto personal con el producto ecuatoriano. Un programa de envío de muestras donde el productor va a poder enviar su producto, que la persona lo vea, lo abra, lo huela, sepa su color. Bueno, ya nos vamos a acercar. Se contará con 50 exportadores ecuatorianos y 100 compradores internacionales. Hasta el momento ya se han registrado 25 empresas, las cuales deberán ser analizadas para aprobar su participación. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Cambiamos de tema. El canciller José Valencia confirmó que se aceptó la renuncia de Irina Moreno González, hija del primer mandatario, quien ocupaba el cargo de consejera del Servicio Exterior en la representación de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas. Se recibió la carta de renuncia de la señora Irina Moreno el día de ayer y conforme a lo que determinan las normas que rigen la gestión de la Cancillería, se dio curso a esa petición y a esa solicitud que tendrá vigencia a partir del 31 de mayo de este año. Y las autoridades económicas piden que las universidades del país prioricen sus gastos durante esta época de emergencia sanitaria. Veamos. La crisis económica derivada por la emergencia sanitaria del COVID-19 generó una disminución en la recaudación de impuestos al valor agregado IVA y la renta, rubros que nutren precisamente el presupuesto de las universidades. Ante este escenario, el gobierno realizó una nueva asignación presupuestaria ajustada a la nueva realidad económica que vive el país. En el mismo se pide a las autoridades de educación superior revisar ciertos rubros y gastos innecesarios para no afectar al campo académico, investigativo y por ende a los estudiantes, entre ellos salarios y una mejor ejecución del presupuesto asignado. Para que convoquen a los rectores de las universidades y den muestra del nivel de eficiencia con el que se están utilizando los recursos. El año pasado se utilizaron el 87% de los recursos presupuestados. La pregunta es si es que este año se van a utilizar recursos, por ejemplo, en viajes, en viáticos, en pasajes. Hay rectores que hoy ganan más que el presidente de la República, esa es la realidad. Hay servicios administrativos que están sobrecargados en algunas universidades
cuando deberían estarse enfocando en temas de investigación y cupos para los estudiantes. Carlos Chamorro, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, considera que si bien es cierto que el cargo de rector exige una mayor rigurosidad en su trabajo, no es menos cierto, indica que se debe revisar ciertos salarios que superan incluso al del primer mandatario. Hay que analizar el tema de la brecha también de los sueldos, ¿no? A veces que en realidad un decano que gana unos $6,000, $7,000 corresponden justo a las actividades que realiza, porque en muchos de los casos, conozco casos a lo menos en la Universidad Central que hay docentes que ganan un sueldo muy alto y no van a clases, dejan tareas por correo electrónico. De acuerdo a información gubernamental, el rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral recibe una remuneración de $6,121. El rector de la Universidad Técnica de Ambato gana $5,541. La máxima autoridad de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, recibe un salario de $4,818. Son algunos de los ejemplos. Por otra parte, Chamorro concuerda con lo dicho con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, sobre la necesidad de optimizar los recursos que llegan a las universidades desde las arcas del Estado. ¿Cuánto es el porcentaje que en realidad gasta cada universidad? Si es que gasta el 100% de lo que da el Estado a las universidades, o simplemente gasta cierto porcentaje, cierta cantidad de dinero. Entonces, hay que hacer un análisis minucioso, así lo dijo el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Él hablaba de un 87% que se gasta de todo el presupuesto de las universidades y que solo iba a quitar un 10%. Entonces, la Corte Constitucional, creo yo, que se debería de analizar en realidad cuánto gasta cada universidad pública. El Ejecutivo también plantea la importancia de las universidades revisen gastos como consultorías, pagos destinados a viajes del personal académico, eventos públicos, entre otros aspectos logísticos que no sean prioritarios. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. De la mañana con 17 minutos. ¿Conoce usted a detalle las medidas que regirán en el Distrito Metropolitano de Quito a partir del próximo miércoles 3 de junio, cuando la capital pase a color amarillo? Pues se lo contamos a continuación. Desde el miércoles de la próxima semana, Quito se moverá bajo los siguientes parámetros. El toque de queda cambia al siguiente horario, desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Qué pasa con la circulación vehicular? Los vehículos particulares, incluido motos, circularán con su placa par e impar solo de lunes a sábado. Taxis y transporte mixto circulará según su placa par e impar todos los días. El transporte institucional circulará sin restricción de placa. El transporte público se reanudará de manera paulatina y controlada. Se autoriza la circulación de transporte interprovincial. Los buses intracantonales podrán circular siempre y cuando los cantones estén en el mismo color del semáforo. El transporte interprovincial puede circular solamente entre cantones de provincias colindantes. ¿Cuál es la situación en el campo laboral? El sector privado regresa al trabajo presencial desde el 3 de junio solamente con un máximo del 50% de su personal. El sector público retoma actividades presenciales el 15 de junio. Seguirá como prioridad el teletrabajo. Los restaurantes abrirán sus puertas con una ocupación máxima del 30% de su aforo. Para el concejal Eduardo del Pozo, es vital que en esta nueva etapa cambie la visión de control institucional. Es cambiar el control que se está dando hoy por hoy a que no se controle la ocupación del espacio público, a controlar a que aquellos negocios que ya han tomado la decisión de aperturar sus puertas por necesidades imperiosas, evidentemente lo hagan, pero verificando que los controles, los protocolos necesarios de bioseguridad se apliquen. Medidas que para el edil Bernardo Abad fueron concebidas para el bien común, sin descuidar la corresponsabilidad ciudadana. En beneficio de la mayoría de los quiteños. Los quiteños, la mayoría quiere trabajo, quiere producir, no quiere dádivas, no quiere limosnas, no quiere kits alimenticios, quiere trabajo para llevar dignamente el pan a su casa, señor alcalde. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Y en Quito, los ciudadanos mantienen una alta expectativa en la reactivación económica que generará el cambio de semáforo amarillo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. En su mayoría, la gente consultada espera recuperar sus ingresos en esta nueva etapa después de 78 días de aislamiento provocado por la pandemia del COVID-19. Don José permanece por más de 20 minutos en una de las principales avenidas de la ciudad de Quito en espera de un usuario. Él menciona que durante los 78 días de aislamiento sus ingresos disminuyeron hasta en un 70% y que por esta razón, a estas alturas, el dinero ya no le alcanza. Ahorita ya estoy 20 minutos aquí ya. Y no hay manera de coger una carrera. Aunque mantiene la preocupación por los contagios del COVID-19, señala que la reactivación económica, mediante la implementación del semáforo amarillo, aliviará la economía del gremio de los taxistas. Esperemos, porque la verdad hoy día ha estado el trabajo bastante bajo, ha estado porque ya salieron más compañeros a trabajar. Metros más allá encontramos a Sandy Mera junto a su familia. Concurrieron a esta farmacia en búsqueda de medicamentos para sus hijos pequeños. Sandy es dueña de un restaurante y asegura que la plata ya se le está terminando. Considera fundamental el ingreso del nuevo color del semáforo en la capital. Entonces yo lo hablo por mí, lo digo por mí, y sé que muchas personas lo mismo les pasa, ¿no? Que viven del diario y habrá muchas bajas, habrán ventas muy bajas, pero hay que darle y no hay más. En las afueras de un centro comercial en el norte de la capital encontramos a Luis. Él colabora en el lugar desinfectando las furgonetas que se utilizan para el transporte de los empleados en este centro. Manifiesta que el semáforo amarillo será un impulso para la economía familiar. No obstante, advierte que no hay que bajar la guardia ante el coronavirus. O sea, tenemos que también ser conscientes de que esto va a seguir, que no es que se acaba este rato y no, sino que esto continúa y tenemos que seguir todas las normas de seguridad. Mientras tanto, Gustavo Parra, dueño de una de las furgonetas, espera que el nuevo sistema de semaforización ayude a proteger el empleo en la ciudad de Quito. En su caso, señala, esta reactivación le significaría mayor número de oportunidades para su negocio. Porque como las clases están suspendidas, entonces ha disminuido bastante el costo. Pero bueno, al menos algunas personas ya estamos trabajando y esperemos de que se abran muchas plazas más de trabajo para muchas más personas. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Mientras los cantones Durán y Santa Lucía cambiaron de semáforo rojo a amarillo. En su cuenta de Twitter, el gobernador de la provincia del Guayas, Pedro Pablo Duarte, indicó que junto a Guayaquil, Lomas de Sargentillo, Milagro, San Borondón, El Triunfo y Daule continúa la reactivación segura. La movilización del transporte interprovincial aún está suspendida. En estos sectores solo circularán los buses urbanos. Y desde este 1 de junio, la provincia de Pastaza pasa de semáforo rojo a amarillo con el objetivo de reactivar la economía. El sector del taxismo registra pérdidas económicas desde que se inició la cuarentena. El 1 de junio, el semáforo se lo cambie a color amarillo. Y de esta manera ir reactivando de a poco la economía acá en Pastaza. Esa fue la resolución que llegó el alcalde de Pastaza este jueves junto con el gremio del taxismo, con el objetivo de reactivar la economía en la provincia amazónica. Desde este 1 de junio, Pastaza pasa del semáforo rojo al amarillo. El gremio del taxismo realizó el pedido ya que registran pérdidas económicas de más de $300 diarios. Pedirles a ustedes también que se cumpla con el protocolo, con el plan de contingencia que lo establecieron ustedes mismos, con el apoyo de nuestros compañeros técnicos del GAS municipal. Los taxistas circularán con mascarillas y usarán planchas plásticas de separación entre el conductor y el pasajero. Nosotros creemos que son parte del aparato productivo del Cantón Pastaza, que se van ya a comenzar su actividad diaria y es necesario que tomen todas las precauciones del caso. El alcalde de Pastaza entregó material de bioseguridad, entre ellos mascarillas de alcohol para que los taxistas usen constantemente estos productos en sus unidades. Sí, es muy necesaria porque estamos hablando de un químico para la desinfección de las unidades y el uso de las mascarillas para la seguridad propia de cada uno de los conductores. Eso es un aporte muy fundamental. Además de Pastaza, Morona, Santiago, Zamora y Sucumbíos pasaron de semáforo rojo a amarillo en la Amazonía ecuatoriana. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6:24. Les contamos que este domingo 31 de mayo llegará a Ecuador un equipo de epidemiólogos alemanes para apoyar en la lucha contra el COVID-19. Además, esta nación donará 100.000 pruebas PCR.
Con el objetivo de fortalecer la gestión y el diagnóstico del coronavirus en el país, un equipo de 6 expertos epidemiólogos alemanes arribará a Ecuador este domingo 31 de mayo. Así lo confirmó el embajador de ese país en Ecuador, Philipp Schauer. Viene de la clínica universitaria Charité de Berlín, que es muy conocido a nivel mundial, son científicos y han asesorado al gobierno alemán durante toda esta crisis. Su estancia en el país será de 10 días, tiempo en el que se realizará un intercambio estratégico del manejo de la pandemia. Van a hacer un entrenamiento en el INSPI en Guayaquil, pero con participación también del ESPOL de Guayaquil, de Yachay Tech de Ibarra, Osaka de Ibarra, y de un hospital de Puerto Viejo. Alemania es pionera en la lucha contra esta epidemia. En Europa ha logrado grandes avances en el control de la enfermedad. Va a ayudarnos bastante en la lucha contra la epidemia a través de nuestros especialistas aplicando esos conocimientos. Además, esta nación amiga donará 100.000 pruebas rápidas PCR. El embajador de Alemania confirmó que la canciller Angela Merkel se comprometió a ayudar a Ecuador tras mantener un diálogo telefónico con el presidente Lenín Moreno. Tengo entendido que ha dicho que vamos a respaldar al Ecuador en estos tiempos difíciles, como lo hemos hecho ya desde 50 años. A decir del ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, varias son las donaciones que ha recibido Ecuador. Tenemos más de 500 acciones de cooperación que la Cancillería ha coordinado con países de todos los continentes. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el Hospital del IES del sur de Quito recibió mascarillas, respiradores mecánicos, entre otros insumos médicos que permitirán fortalecer la atención a pacientes con coronavirus. Este equipamiento lo donó la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Esta es la segunda entrega solidaria que efectuó la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA. En esta ocasión donaron 5.000 mascarillas KF94, 1.000 protectores faciales, 200 respiradores de un solo uso y 100 bolsas para cadáveres. Espero que los suministros médicos donados apoyen el trabajo heroico de los trabajadores de la salud y contribuyan al tratamiento de los pacientes más vulnerables. Estos insumos médicos valorados en $30.000 se entregaron al Hospital del IES Quito Sur, casa de salud que atiende al 83% de pacientes con COVID-19 en la provincia de Pichincha. Hemos recibido a cerca de 7.500 personas en nuestras instalaciones, de las cuales 1.600 han sido hospitalizadas. A más de 1.200 ya les hemos dado de alta. Y en nuestro hospital, al momento, cerca de 350 personas todavía están luchando. Se prevé que en los próximos días se efectúe otra contribución al país. En junio, COICA se prepara para donar equipos K-Walkthrough, cabinas especiales creadas en Corea para la toma de muestras. En este evento también participó el canciller José Valencia, el embajador de Corea del Sur en Ecuador, Yoon Keun Lee, y el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, quienes destacaron los lazos de cooperación que existen entre ambas naciones. Ecuador y Corea son amigos unidos por un mismo corazón. Nos ayudamos con un espíritu de solidaridad. En los momentos más difíciles de un país donde se ven aquellos verdaderos amigos, y Corea ha llevado esa bandera priorizando esa ayuda hacia el Ecuador. Corea es uno de los mayores cooperantes del Ecuador, pues ya suman varias acciones que el país asiático efectuó, como la reasignación de $500.000 de la cooperación financiera no reembolsable en beneficio del Ministerio de Salud Pública. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció una nueva adquisición de 100.000 pruebas PCR para la detección de coronavirus y aseguró que se incrementarán los tests en varios sectores de la capital. Un nuevo proceso de adquisición de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID anunció el alcalde de la capital.
A pocas horas de la separación del secretario de Salud del Cabildo, Lenín Mantilla, y sus colaboradores por el supuesto sobreprecio en la compra de las primeras pruebas para detectar la enfermedad. Las pruebas tienen un costo alrededor de $25. Yo no vendo pruebas, yo no compro pruebas. Proceso de contratación que tendrá las mismas características. No son fáciles de conseguir en el mundo. Cuando usted hace una contratación, tiene que cumplir con todos los parámetros y los procedimientos. Estas empresas tienen que ser autorizadas por el ACES, la autoridad, para que usted pueda adquirir un producto que es vital. Aclaró que las pruebas PCR son confiables y que servirán para focalizar las zonas de contagio para que la capital pueda pasar a semáforo amarillo. Las pruebas rápidas hay de $1, de $2, de $10. Hay una serie de pruebas que no tienen la efectividad. Explicó por qué tras un mes de la llegada de las primeras 100,000 pruebas solo se han realizado 1,000. Estaban instalando los equipos porque se estaba cotejando algunas instalaciones, los reactivos, se hacen pruebas, se hacen calibración. Excelente que la ciudad tenga 100,000 pruebas para hacer, pero hay que hacerlas. Hay que tener todo lo que significa, si no es como comprarse el carro y no saber manejar. Y que las nuevas máquinas en el laboratorio de la Universidad Central aumentarán la capacidad de realizar pruebas y se extenderán a otros grupos que están en la línea de riesgo. Y en los próximos días estaremos en capacidad de hacer 1,500 pruebas diarias hacia el Consejo de la Judicatura, les estamos haciendo a los policías metropolitanos, también se debería hacer a los periodistas. Según Yunda, $10 millones se invirtieron en el acondicionamiento del Centro de Atención Temporal Quito Solidario en el Parque Bicentenario. Funcione con la más absoluta eficiencia y calidad, y si para eso deben hacer contrataciones de médicos porque no las tienen, háganlas, pero esto tiene que funcionar en serio y de manera perfecta. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y en la Universidad de Guayaquil se retomó el teletrabajo luego de que el primer día de reingreso presencial 22 colaboradores dieron positivo para COVID-19. El pasado martes 26 de mayo, esta era la imagen en la Universidad de Guayaquil. 200 trabajadores administrativos del edificio central retomaban sus actividades presenciales. Desde hoy reinicia sus labores con el 50% del personal en el área administrativa de planta central. Sin embargo, las instalaciones volvieron a quedar vacías, y es que de los 200 colaboradores, luego de realizarse pruebas rápidas, 22 de ellos resultaron positivos para COVID-19. A partir de esto se tomaron algunas resoluciones. Que se retome la modalidad de teletrabajo y se cierre el edificio central hasta el 31 de mayo para su desinfección integral. Que el segundo grupo del 50% del personal se reintegre a las actividades presenciales el 1 de junio. Que los servidores que dieron positivo permanezcan en sus domicilios en cuarentena y deben someterse a un segundo examen. En torno a las actividades académicas, ya se tiene una fecha estimada para retomarlas. Las clases online podrían iniciarse el 1 de julio. En torno al pago de sueldos a los colaboradores, el rector de la universidad afirmó: hasta el viernes de la semana pasada se terminó de cancelar los sueldos y salarios de los profesores. Se está haciendo con un poco de retraso debido a la emergencia financiera que también atraviesa el país. Todos los días, domingo por la mañana, los trabajadores deberán llenar y enviar una encuesta que les llegará a sus correos institucionales sobre su estado de salud. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y revisemos a continuación las cifras actualizadas de COVID-19 en nuestro país. Según información del Ministerio de Salud, se han tomado pruebas entre PCR y pruebas rápidas a 110.812 personas. Se registran hasta el momento 3.700 pacientes recuperados, 4.220 casos con alta hospitalaria, 10.704 con alta epidemiológica, 49.240 casos descartados, 38.471 contagios y 3.313 fallecidos. Las provincias que registran más contagios son Guayas con 13.925 casos, Pichincha 3.859, Manabí 2.198, El Oro 1.062 y Azuay 825. Volvemos. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, recorrió algunos cantones de la provincia de Manabí. El segundo mandatario entregó viviendas a personas de escasos recursos y kits de alimentos.
Doña Ángela Zambrano es una de las beneficiarias del Plan Casa para Todos, que después de vivir varios años en condiciones precarias, hoy cuenta con una vivienda digna. Le agradezco a Dios, ante Dios Todopoderoso, le agradezco al presidente, al vicepresidente que haya venido aquí a mi casa. Antes yo mi casita era de caña. Soy sincera de decirse, viví 11 años con mis hijos en casita de caña y ahorita gracias a desde diciembre para acá vivo en mi casita ya. En compañía del gobernador de la provincia de Manabí, el segundo mandatario oficializó la entrega de viviendas 100% subsidiadas por el Estado para personas de escasos recursos. En total son 314 del plan habitacional con una inversión de 4.5 millones de dólares. Con atención también del MIDUBI hemos iniciado la entrega de un grupo de alrededor de 300 casas que se entregarán en el transcurso del mes de junio en toda la provincia de Manabí, ubicadas en diferentes cantones. Hoy hemos hecho la entrega de 10 de esas 300 casas. En coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y la campaña Dar una mano sin dar la mano, el vicepresidente llegó con 1.300 kits de alimentos, brigadas médicas, pruebas rápidas, fumigación de calles. Parece muy bien porque al final así nos damos cuenta y evaluamos nuestro propio sector para ver si estamos contaminados o no. Pues es bueno de que él tenga este contacto directo con gente que ha pasado por este problema. No todos tal vez hemos perdido un familiar, pero sí hemos perdido vecinos, y que esta presencia esté aquí nos quiere decir que no estamos solos. En diálogo con los comuneros de Agua Blanca y junto al subsecretario del Agua de la demarcación de Manabí, se dotó con insumos para su desinfección a 90 familias, mientras en el Centro de Salud de Machalilla se provisionó con mascarillas, pruebas rápidas y se constató la atención médica. Con este tamizaje uno palpa la realidad que hay en la comunidad y la dificultad y el miedo que existe en la población en salir a atenderse a los hospitales. Bueno, hemos entregado más de 2.200 raciones alimenticias, más de 6.000 bonos de protección familiar por la emergencia. Si no trabajamos en conjunto, las cosas van a ser más difíciles de afrontarnos. Las cifras de fatalidades, las cifras de atenciones respiratorias, tanto en los hospitales de aquí del sur como en los centros de salud, son significativamente inferiores. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y el Ministerio de Agricultura, junto al Programa Mundial de Alimentos, propone mejorar los monocultivos para el agricultor con la cría de otros animales como el pato. Este proyecto busca mejorar la rentabilidad en el agro. Los agricultores ecuatorianos apuestan por los cultivos asociados con otros productos como una forma para mejorar la rentabilidad en el campo. Por ello, el Ministerio de Agricultura, con el Programa Mundial de Alimentos, propone a los campesinos la siembra de arroz, con la cría de animales como el pato. Nosotros hemos manejado una parcela relativamente pequeña de un arroz que tenía la fama que era sumamente susceptible a enfermedades, y solo reduciendo la población y agregándole patos hemos tenido prácticamente cero presencia de enfermedades y una producción sumamente buena que permite al agricultor tener un doble beneficio: el ingreso del arroz y adicionalmente el ingreso de los patos. Este animal ayuda a evitar las plagas en los cultivos y es una forma de ingresos para el agricultor. Gracias a los patos tenemos un control de malezas, insecticidas y además abono y oxigenación al suelo. Proyectos como este ya se realizan en países como China, en donde el agricultor no solo depende de un monocultivo. Se obtiene un componente adicional rentable para el agricultor, que es la cría de pato, la venta de su carne y huevos. Vamos a generar una resiliencia a los agroecosistemas que hoy por el uso indiscriminado de plaguicidas estamos destruyendo. A futuro se espera que este proyecto que encamine el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP se extienda a todo el país, con cultivos asociados a cría de otros animales. María Elena Vaca, Ecuador TV. Y alrededor de 800 gimnasios de Quito se unieron para presentar su plan de reapertura. El documento es analizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo del Cabildo y la decisión se tomará previo un criterio médico. En esta entidad hay otros 24 protocolos presentados por diferentes sectores productivos para su reactivación. De forma obligatoria, todos los usuarios que ingresen previa cita utilizarán mascarilla que cubra nariz y boca y deberán mantenerla durante el entrenamiento, que durará hasta 90 minutos, y utilizarán una toalla personal. La ropa y calzado serán desinfectados en la entrada y responderán preguntas sobre si han presentado sintomatología respiratoria.
y te indican claramente que tienes que mantener la distancia entre un socio y otro socio. Y me parece que todos los gimnasios ya están acotando estas normas de bioseguridad. Alrededor de 800 gimnasios de la capital con más de 20.000 trabajadores elaboraron el protocolo para reabrir estos espacios, con limitaciones como el 30% del aforo total, el cierre del área de duchas y zonas húmedas, modificación en las instalaciones y el uso de máquinas. Cumplir con todas las normas que te imponga el gimnasio y por ende uno mismo tiene que cuidarse, siempre portar su gel, así tenga el gimnasio, siempre tú tienes que tener tu seguridad personal ante todo. El plan fue presentado a la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio de Quito para su análisis antes de enviarlo al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. En el caso de los gimnasios, de los centros odontológicos, en el caso de los estilistas, es importante entender que en ese tipo de negocios lo que existe es un contacto con la persona, con el cliente. Entonces, en ese caso hemos solicitado a la Secretaría de Salud que nos dé su pronunciamiento respecto de cuáles deberían ser las formas en las que mitigamos ese riesgo. 25 solicitudes de planes piloto para la reactivación de diferentes sectores están bajo análisis en la dependencia municipal, pero deberán cumplir con requisitos que eviten la propagación del virus, como el lavado de manos, la desinfección y establecer medidas cuando un empleado sea diagnosticado con COVID-19. Fundamentalmente, lo relacionado con el distanciamiento social es indispensable que se tome en cuenta la necesidad de que la distancia con la cual debemos trabajar no debe ser menor a 2 metros. Sin embargo, varios de estos planes han sido retirados por sus representantes, pues la capital de los ecuatorianos entrará en semáforo amarillo el próximo 3 de junio. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y en tiempos de cuarentena sí es posible cuidar las finanzas personales. Se puede ahorrar y también disminuir los gastos innecesarios. En el siguiente reportaje, analistas explican cómo conseguirlo. En tiempos de pandemia se multiplicaron las entregas de comida a domicilio, pero estas son un ejemplo de un gasto que puede ser muy grande si se hace seguido por varios días a la semana. A la parte de gastos innecesarios se liga bastante mucho a comer siempre afuera, ¿no es cierto? Uno puede decir, si es que yo preparo los alimentos, si es que yo adquiero los alimentos, puede ser que me salga a la mitad de lo que yo estaría comprando afuera. Entonces ahí uno, claro, puede decir, me puedo dar el gusto cada cierto tiempo, pero no necesariamente todos los días. Otro gasto que se puede optimizar, considera el docente universitario, son los planes de internet y de telefonía móvil. Indica que es fundamental mantener seguros como el de vida, salud y el del automóvil. Puede darse un evento externo que perjudique o que tenga un impacto importante dentro de la economía familiar. Entonces, finalmente, a veces es mejor tener esa como protección que pueda disminuir el impacto de un efecto grande. El subgerente comercial de una cooperativa recomienda elaborar un presupuesto realista, ajustado a la nueva realidad económica familiar, para así evitar los gastos innecesarios. Darle prioridad en realidad a los gastos que tenemos en la casa, inclusive el optimizar el tema del agua, de la luz, son puntos claves que digamos que nos van a permitir hacer que cada dólar cuente. El experto recomienda además, en el caso de personas que vean reducidos sus ingresos salariales, acudir a reestructurar las deudas con el sistema financiero para bajar las cuotas. Contar a la institución financiera cuál es la situación y llegar a acuerdos en el sentido de no solo quizá aplicar un diferimiento de las cuotas, sino también hacer un refinanciamiento de mi deuda. En resumen, en estos tiempos es importante organizar el presupuesto familiar, no excederse en compras de alimentos que podrían dañarse y luego tener que desecharse. Prefiera preparar alimentos en casa, trate de ahorrar por lo menos el 10% de sus ingresos, lo cual podría servir para crear un fondo de emergencia familiar para usarse en caso de necesidad. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y en el contexto de la pandemia, cada día pueden morir 6 niños menores de 5 años adicionales al promedio si no se asegura el acceso a alimentos y servicios de salud esenciales en Ecuador. Así lo alerta la UNICEF. Otra investigación también afirma que existen 1.2 millones de niños y niñas que viven en hogares en riesgo por no contar con suficientes ingresos.
El Ecuador tiene una población infantil de más de 4.713.000. Cuando está por llegar el Día Internacional del Niño, surgen alertas que evidencian que antes de celebrar hay muchos problemas por resolver. En cuanto a varios temas, en cuanto al tema educativo, el acceso a la justicia, el atender a los casos de violencia, el caso de salud. Aspectos agravados por la pandemia de COVID-19. Por esto los colectivos que trabajan en pro de la niñez hacen un llamado al Estado. Que se considera a los niños, especialmente el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, frente a la realidad que se está viviendo. Se estima que 2.282 niños menores de 5 años en Ecuador podrían morir adicionalmente al año, es decir, 6 niños al día, si las intervenciones materno-infantiles se reducen y no se garantiza el acceso a alimentos. Pablo Samaniego, docente de la Universidad Católica, también elaboró un informe en el que determina que en la cuarentena alrededor del 22.7% de los hogares, es decir, 1.050.000 familias, son vulnerables por razones derivadas de la inestabilidad de sus ingresos. Esta problemática podría alcanzar a 1.2 millones de niños y niñas, según el estudio. Estos niños en el futuro van a tener problemas de distinto tipo de salud, de crecimiento, de talla de peso. Además, tendrían dificultades para ofrecer educación a sus hijos, lo cual retrasaría la adquisición de capacidades, afirma Samaniego. Ahorita tenemos un problema con el sector público, con el financiamiento del sector público, que hace que algunos de los programas que existían se comiencen a cerrar o comiencen a bajar su cobertura. Entonces, esta población se enfrenta a dos problemas simultáneamente. Primero, la pérdida de ingresos y segunda, la pérdida de acceso a los servicios públicos, incluida la salud, ¿no es cierto? Frente a este panorama, tanto el académico como la Agencia de la ONU para la Infancia instan al gobierno a priorizar, preservar y mantener la continuidad de los servicios de salud esenciales de salud materno-infantil y se asegure los programas de protección social a las familias vulnerables. Sofía Montoya, Ecuador TV. 6:50. La noche de ayer se registró un colapso estructural de una vivienda de 3 plantas en Las Canteras y Rocafuerte, en el sector San Roque, en el centro de Quito. Inicialmente se evacuaron a 3 personas quienes fueron revisadas por el personal médico. Además se registró a 4 personas atrapadas en los escombros. El personal del Cuerpo de Bomberos realiza las labores de búsqueda y rescate de personas con la ayuda de la Policía Nacional, el Cuerpo de Agentes de Control y la Cruz Roja. Al sitio llegaron 30 efectivos y 10 vehículos de atención a emergencias. Según información del Cuerpo de Bomberos, hasta la madrugada de este viernes se logró rescatar a 2 de las 4 personas atrapadas. Ahí las imágenes. Las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd aumentaron en las últimas horas luego de que manifestantes prendieran fuego a un recinto policial en Minneapolis. Otra noche de ira en Minneapolis, Estados Unidos, contra la violencia policial. Decenas de comercios y una comisaría fueron incendiadas tras la muerte de un afroamericano en manos de la policía. Al grito de "no puedo respirar", las protestas se extinguieron por Estados Unidos. Un centenar de personas se unieron a las manifestaciones en Nueva York. El gobernador de Minnesota autorizó el despliegue de la Guardia Nacional. También van a llegar a la ciudad unos 200 policías y helicópteros para tratar de contener las protestas. Las mismas que aumentaron después de que el fiscal del condado de Hennepin, con jurisdicción sobre Minneapolis, compareciera para anunciar que no tiene intención de momento de imputar cargos ni de detener al agente responsable de la muerte del afroamericano. Floyd, de 40 años, falleció el lunes pasado por la noche después de ser detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de $20 en un supermercado. En videos grabados por transeúntes, aparece Chauvin con la rodilla sobre su cuello durante minutos. Nuestros agentes no hostigan a la gente. Estaban ahí presentes y reaccionando. Es sorprendente la contención que mostraron las fuerzas de la ley. Es la primera vez en 34 años que Minnesota activa a la Guardia Nacional por protestas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV.
6 de la mañana con 54 minutos. Y molesto con la actitud de Twitter hacia él, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para limitar la protección de las redes sociales. Según el gobierno, la orden ejecutiva tiene como principal objetivo quitar inmunidad a redes sociales y evitar la censura a usuarios, pero también puede interpretarse como una represalia de Trump por las nuevas medidas de Twitter contra la desinformación. Hace pocos minutos, el mandatario estadounidense acusó a Twitter de no hacer nada al respecto de las mentiras y propaganda de China y el Partido Demócrata estadounidense, al que tildó de izquierda radical. Lo hizo a través de la misma red social. Y tras haber dado de alta al último infectado por coronavirus, el gobierno de Nueva Zelanda indicó que ya no cuenta con pacientes bajo cuidado por el brote en sus instituciones hospitalarias. Después de poco más de 2 meses de haber empezado sus intentos por contener el brote, Nueva Zelanda sorprendió al mundo con el anuncio de que ya no cuenta con ningún paciente positivo en sus centros hospitalarios. El director general de Sanidad, Ashley Bloomfield, indicó que esta es la primera ocasión, probablemente al menos en un par de meses, en la que no tenemos a nadie en el hospital por el COVID-19, así que estamos en una buena situación, fue lo que dijo. Y Renault presentó un plan de ajuste con el que pretende reducir en más de 2.150 millones de euros su estructura anual de costes y que supondrá la supresión de unos 15.000 empleos en el mundo sin despidos. La reducción de empleo afectará en particular a 4 plantas en Francia. Sin embargo, la empresa automotriz no precisó en qué medida afectará a los otros países donde tiene actividad el recorte de plantilla de 10.000 empleados. Amigos, con esto nos despedimos en la primera parte de Telediario. Hacemos una pausa, pero enseguida estará con ustedes Fabricio Ceballos con el análisis de la información, las entrevistas en Ecuador TV. Hasta pronto. Amigos y amigas, saludos cordiales, gracias por seguir en Telediario. En los próximos minutos revisaremos más información del país y el mundo y mantendremos entrevistas para analizar la situación económica del país y las denuncias en torno a los procesos de compras públicas durante esta emergencia. Gracias a todos por acompañarnos. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. 2 analistas ofrecen sus criterios sobre el manejo ordenado de las finanzas públicas para blindar la dolarización, según el planteamiento del presidente Lenín Moreno anunciado en su informe de la Nación. Para que la dolarización se mantenga, debemos sanear nuestras finanzas públicas. Mientras yo sea presidente, la dolarización será cuidada, será protegida y será atesorada. Con ese anuncio presidencial, un escenario de desdolarización sería catastrófico, advierte el analista económico José Hidalgo. Entonces, mantener la dolarización en medio de una caída de los ingresos fiscales, de las exportaciones y más indicadores desfavorables, implica realizar ajustes internos, añade. El Ejecutivo creo que está tomando decisiones duras pero necesarias y ahora es momento de que la sociedad ecuatoriana en su conjunto entienda el porqué de esas medidas. Medidas que, en un contexto de crisis, es necesario evitar que las decisiones apunten a minimizar el golpe, sostiene el analista Vicente Albornoz. Reducir el gasto en donde el golpe a la economía no sea especialmente grave, tema difícil, pero bueno, tiene que intentarlo. Luego, añade Albornoz, acudir a créditos que le permitan al Ecuador oxigenar a la economía. Conseguir recursos donde haya, como haya, para mantener el gasto público sin mucha reducción. De ahí es necesario, sostiene, evitar disponer de los recursos del Banco Central. Porque esos depósitos son el respaldo de la dolarización. José Hidalgo además cree que es pertinente que los dólares se mantengan en el país. En términos interanuales, los depósitos siguen creciendo en los bancos, entonces no se está viendo esa masiva de la que hablan algunos sectores. Consideraciones necesarias, advierten, para manejar con orden las finanzas y blindar la dolarización. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 7 de la mañana, 3 minutos, y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias es parte del Plan Reactívate Ecuador para facilitar recursos al sistema cooperativo y a su vez a sus 8 millones de socios a nivel nacional. Se pretende colocar unos 320 millones de dólares hasta diciembre de este año.
Mónica es comerciante. Los espacios para vender productos alimenticios se redujeron, pero tiene la oportunidad de continuar a pesar de las dificultades que le ha significado la emergencia sanitaria por el COVID-19. Reconoce que el apoyo de la cooperativa donde tiene su cuenta le ha dado un respiro para reactivar su trabajo. Saqué para un mes, saqué unos $200 para hacer esto y en el mes yo ya tengo que devolver eso. Y de ahí me refinancian para volver a pagar lo que yo tengo la deuda ahí. Eso es posible porque la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS colocará hasta diciembre de este año $320 millones al sistema cooperativo del país como parte del programa Reactívate Ecuador. Que el BID ha confiado que nosotros coloquemos en la economía popular y solidaria a través de la gestión que hacemos estratégicamente con las cooperativas de ahorro y crédito. A través de estos créditos se apoya a la dolarización y al empleo, añade Romero, especialmente porque las características son favorables para cooperativas, las mutualistas y cajas de ahorro, para que a su vez estas instituciones otorguen créditos productivos a sus 8 millones de socios a nivel nacional, quienes representan más del 80% del trabajo del país. A 30 meses plazo, entre tasas de entre 9.9 hasta 17%, que representan 10 puntos más abajo que las tasas promedio de mercado. Pero adicionalmente, la CONAFIPS incorpora otra línea de crédito que actualmente lo maneja el Banco del Pacífico. A 5%, a 36 meses plazo, con 6 meses de gracia, etc. Todo esto es un círculo virtuoso que genera mayores oportunidades de una manera inclusiva y democrática. El presidente de la CONAFIPS también dijo que el sistema cooperativo del país está presente en 3.500 puntos de atención ubicados, muchos de ellos en lugares donde ningún sector financiero logra llegar. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 7 de la mañana, 6 minutos, y el Ministerio de Inclusión Económica y Social se unió a la iniciativa Dar una mano sin dar la mano, cuyo objetivo es la entrega de alimentos a las familias más vulnerables. Hasta el momento se entregaron más de 1 millón de kits en todo el país. Uno de los ejes de acción para su último año de mandato que anunció el presidente Lenín Moreno en el informe a la Nación es la alimentación. El MIES se sumó a la iniciativa privada Dar una mano sin dar la mano, con la cual se han entregado 1.110.362 kits alimenticios. Hemos llegado a familias que dependían de su trabajo diario, gente que ya no solo se encuentra en la pobreza y extrema pobreza, sino que lamentablemente el encierro hizo que la gente deje de tener sus recursos que los recolectaban diariamente con su trabajo, y al día de hoy hemos llegado a más de 1.100.000 familias a nivel nacional con entregas cotidianas desde que inició la pandemia. Hemos estado los 7 días a la semana. Las canastas de alimentos a las poblaciones contienen, entre otros elementos, arroz, fideos, azúcar, atún, sardina, lentejas, garbanzo, aceite y chocolate en polvo. Se espera llegar a 8 millones de personas con estas ayudas alimenticias. La canasta solidaria, y en este sentido el kit de alimentos que entregamos, es para una familia. Y si decimos que la familia está compuesta por 4 miembros, pues tenemos 8 millones de beneficiarios, por lo menos. El ministro de Transporte indicó que se ha hecho un esfuerzo a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y las gobernaciones para recolectar las canastas de comida para entregar en sectores vulnerables. Y el pedido del presidente es que se logre hacer que estos kits de alimentos que se están adquiriendo por parte del gobierno nacional y que están siendo dirigidas a las personas más vulnerables, que tienen menos ingresos o que simplemente no tienen ingresos, estos alimentos lleguen eficientemente con un buen sistema de distribución. El desafío no es solo conseguir los alimentos, sino la logística para entregarlos. El gran reto es la logística, y para eso se ha trabajado con empresas importantes que tienen sistemas de distribución muy sofisticados, que podamos llegar a estas familias más pobres con una canasta de alimentos que pueda permitirles mantener tranquila a su familia hasta que logremos ya una reactivación más completa. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 7 de la mañana, 8 minutos. El crédito Reactívate Ecuador del Banco del Pacífico ya tiene sus primeros beneficiarios. El financiamiento está disponible para micros, pequeños y medianos empresarios al 5% con 6 meses de gracia y 36 meses plazo, siempre y cuando garanticen la estabilidad laboral.
Con 2 décadas en el mercado era fotógrafo y decidió emprender en su negocio en plena crisis financiera en el feriado bancario en el año 2000. El coronavirus le obligó a cerrar sus puertas por más de 2 meses y hoy, gracias al crédito Reactívate Ecuador, podrá volver a empezar de nuevo. Hemos permanecido las 24 horas cerrados, no nos acogimos al tema de servicio a domicilio porque como Guayaquil estaba en semáforo en rojo, consideramos que no era conveniente arriesgar a nuestros trabajadores en transporte público y arriesgando sus vidas por vender un poquito en una situación en que lo principal era cuidar la vida de ellos. Imaginémonos 3 locales comerciales que trabajan de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana casi, que vendemos a familias, enamorados, gente, nosotros vendemos sándwiches, jugos, batidos, hamburguesas, vendemos micheladas, vendemos sangrías, vendemos cócteles. Nuestras pérdidas económicas son cuantiosas, no hemos recibido ningún ingreso durante este tiempo. Con 40 empleados en nómina y 3 sucursales en Guayaquil, se acogió al beneficio bancario que el gobierno nacional ofrece a los pequeños, medianos y grandes empresarios que han sufrido pérdidas por el impacto de la pandemia, siempre y cuando mantengan los empleos. ¿Cuánto podemos abarcar? Ojalá que sean los 500 millones. Ojalá que podamos llegar a una cifra así de grande. La verdad es que cuando lo leímos pensamos que era mentira, ¿no? Un crédito al 5% de intereses a 3 años y con 6 meses de gracia. Nosotros el día lunes que empezó el producto, el crédito lo ingresamos al banco antes de las 12 del día. Ya teníamos listo el fin de semana el proyecto. Y en 3 días nos han aprobado el crédito increíblemente de una manera en que el Banco del Pacífico actuó de una manera muy eficiente. Con un 30% de aforo tiene prevista la reapertura para el 1 de junio, cumpliendo todas las normas impuestas por el COE Nacional para garantizar el distanciamiento social. Y atendiendo exclusivamente hasta las 8 de la noche, porque a las 9 ya hay un toque de queda. Hasta las 10 de la noche podemos atender el servicio a domicilio. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. 7 de la mañana, 11 minutos. Preste mucha atención. La noche de ayer jueves se registró un colapso estructural de una vivienda de 3 plantas en Las Canteras y Rocafuerte, en el sector San Roque, en el centro histórico de la ciudad de Quito. Podemos ver ahí las imágenes compartidas por el Cuerpo de Bomberos. Inicialmente se evacuaron a 3 heridos con policontusiones, quienes fueron atendidos por personal médico. Además, se registró a 4 personas atrapadas en los escombros. El Cuerpo de Bomberos de la capital realiza las labores de búsqueda y rescate de personas con la ayuda de la Policía Nacional, el Cuerpo de Agentes de Control y la Cruz Roja. Al sitio llegaron 30 efectivos y 10 vehículos de atención a emergencias. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó que este hecho lamentablemente deja personas fallecidas. Compañeros, en medio de esta crisis sanitaria hemos tenido que también acudir, ayudar en este colapso estructural aquí en el barrio San Roque. Ha sido una madrugada triste, pero alegre también. Triste porque hemos presenciado la pérdida de 2 vidas humanas, pero alegre porque con el trabajo de ustedes hemos rescatado a 5 personas con vida. Muchas gracias, compañeros. Descansen, por favor. Muchas gracias a todos. 7 de la mañana, 13 minutos, y mantenemos este momento una conversación vía telefónica con Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quito, para que nos ofrezca mayores detalles sobre este hecho registrado desde la noche de ayer en el sector de San Roque, en el centro histórico de la capital. Buenos días, comandante. Gracias por acompañarnos en Telediario. Buenos días. Un saludo a todos. Así es, efectivamente, a las 9:47 de la noche se reportó a través del 911 la alerta de este colapso de la estructural de una vivienda en la calle Rocafuerte, en el sector de San Roque, unos 200 metros hacia arriba del ex penal Castilla Moreno. Nosotros atendimos con 40 personas prácticamente, los mismos que estaban conformados por especialistas en rescate en estructuras colapsadas de la unidad acreditada USA de Bomberos Quito, con paramédicos y también con algunas otras entidades de apoyo. Se movilizó la unidad canina
prácticamente 3 personas fueron evacuadas de manera inmediata, que no tenían ningún tipo de complicación. 4 personas fueron reportadas ya en el interior, la unidad canina y los sistemas de búsqueda en estos casos determinaron en primera instancia 2 personas con vida que estaban prácticamente bajo los escombros. Entonces se iniciaron labores de estabilización de estructura para poder realizar la penetración y extraerlas de manera lo más pronto posible, siendo así que en horas de la madrugada fueron rescatadas con vida 2 personas de sexo masculino, aproximadamente la segunda fue rescatada a eso de las 3:30 de la madrugada y lamentablemente también se pudo confirmar el fallecimiento de 2 personas que estaban totalmente atrapadas en la estructura. Al momento todavía se encuentran con labores de extracción hasta poder realizar después un barrido final con la estabilización de la estructura a fin de determinar si es que no tenemos más personas, pero del reporte inicial que tenemos de familiares se trata de 7 personas que se encontraban en la delincuencia. Comandante, los 2 cuerpos que en este momento se encuentran atrapados, ¿son de hombres o mujeres y son todos parte de una misma familia? Son mujeres distintas, son todos parte de una misma familia, en su mayoría. Los 7 no, porque también se encontraba la novia de una de las jóvenes que vivía ahí, que prácticamente es lo que nos supo informar, quien fue o pudo ser rescatado sin ningún problema, de los que fueron evacuados de manera inmediata. Ya posteriormente determinaremos exactamente nombres y edades para poder establecer si son todos de la misma familia, pero en su mayoría sí confirmamos que pertenecen a una misma familia. Comandante, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido con esta vivienda de 3 plantas? Entendemos, se ha reportado que ha sido un colapso estructural, pero ¿hay algún indicio a qué se pudo deber ese desplome de esta edificación? Bueno, nosotros de la primera evaluación que hacemos consideremos que nuestra primera responsabilidad es el rescate de víctimas y estabilizar un poco la estructura que ya se encuentra afectada. Pero de la primera evaluación y lo que hemos solicitado es que se realice ya una investigación o una inspección mucho más técnica en el muro de contención en el que se estaba prácticamente sustentando la casa en la pared que da hacia el lado norte. Ese es el muro que de inicio cede y al ceder este muro hace que se produzca el colapso. Entonces entenderíamos que hay un debilitamiento y un deslizamiento de este muro de contención. Obviamente hay que entender que esta zona es bastante frágil, puede haber existido filtración. En estos días prácticamente no ha llovido en la ciudad, entonces es por eso que se tiene que hacer una evaluación mucho más técnica, especialmente en este muro de contención que era el que sostenía la parte más fuerte de la vivienda. Entendemos entonces que todavía el personal del Cuerpo de Bomberos y también de otros organismos de socorro siguen trabajando en el lugar para rescatar los 2 cuerpos que aún se encuentran atrapados debajo de los escombros. Así es, y sobre todo porque hay que considerar que debemos dejar la estructura por lo menos estabilizada en su gran parte para evitar que pueda generarnos un incidente adicional. De una vez que nosotros dejemos la estructura estabilizada, podremos solicitar ya que ingresen las entidades y los profesionales que tienen que hacer la evaluación específica para determinar las causas y posteriormente determinaremos y autorizaremos si es que ingresa ya maquinaria pesada para poder hacer remociones posteriores con la finalidad de determinar si existían tal vez algunas otras personas en el interior y poder cerrar este procedimiento ya con la recuperación total. Sí nos va a tomar todavía esto un tiempo considerable, yo diría que incluso algunos días con las evaluaciones técnicas y ya para que se autorice el ingreso de maquinaria para que intervenga en ese sitio específicamente. Comandante, ¿hay algún reporte de alguna otra vivienda que pueda estar en riesgo debido al desplome de esta estructura? Bueno, hacia la parte occidental no tenemos viviendas colindantes, hacia la parte de abajo de la vivienda que colapsó no hemos determinado daños que puedan o que generen que se produzcan algún tipo de evacuación específica. Sin embargo, de igual forma hay que hacer una evaluación un poco más técnica, más a profundidad, especialmente en la vivienda contigua a la que colapsó. Por lo pronto no hemos determinado ningún riesgo, sin embargo, se tendrá que ya hacer una evaluación más profunda. De acuerdo, muchas gracias, comandante, por la información compartida. Muy gentil, agradecemos al comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito,
Esteban Cárdenas, por ofrecernos información relacionada al desplome, al colapso de una estructura de una vivienda de 3 plantas que se registró la noche de ayer en el sector de las canteras en San Roque, en el centro histórico de Quito, donde fueron afectadas 7 personas. Prácticamente 4 de estas 7 personas quedaron atrapadas debajo de los escombros. Ya 2 personas de sexo masculino han sido rescatadas y 2 cuerpos, ya se ha confirmado, sin vida. Se mantienen, continúan debajo de los escombros, y en este momento el personal del Cuerpo de Bomberos y otros organismos de socorro trabajan para poder extraer los cuerpos debajo de los escombros de esta estructura que colapsó la noche de ayer. Nosotros estaremos pendientes para seguir informando más adelante en nuestras próximas emisiones sobre este suceso. 7 de la mañana, 19 minutos. Vamos a revisar otros temas. Y Ecuador realizará la primera rueda virtual de negocios en junio. Exportadores ecuatorianos tendrán acercamientos con compradores de 8 países europeos. Del 17 al 18 de junio se llevará a cabo la primera rueda virtual de negocios organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpey. El objetivo es promover la oferta exportable del país. Cada empresa va a acceder a hasta 6 reuniones por 30 minutos. Las inscripciones estarán vigentes para las empresas exportadoras hasta el 1 de junio. Las inscripciones se pueden realizar en el portal web ruedasdenegocios.com, mientras los compradores serán de 8 países de la Unión Europea. España, Budapest, Bruselas, y en este caso pues a Bélgica, Reino Unido, Alemania, se me puede escapar Estocolmo, si no me equivoco. Esta rueda virtual de negocios se enfoca sobre todo al sector de alimentos, por lo que se analizan a los exportadores y compradores más idóneos en este campo. Cacao, banano, elaborados, snacks, pulpa de frutas, frutas deshidratadas, mermeladas y salsas, especies, té, alimentos en conservas. Se han buscado alternativas para satisfacer las necesidades del comprador al no tener el contacto personal con el producto ecuatoriano. Un programa de envío de muestras donde el productor va a poder enviar su producto, que la persona lo vea, lo abra, lo huela, sepa su color. Bueno, ya nos vamos a acercar. Se contará con 50 exportadores ecuatorianos y 100 compradores internacionales. Hasta el momento ya se han registrado 25 empresas, las cuales deberán ser analizadas para aprobar su participación. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. 7 de la mañana, 21 minutos. El economista José Hidalgo, director general de Cordes, nos acompaña esta mañana aquí en Telediario. Buenos días, economista. Gracias por participar en este espacio de entrevista. Buenos días, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, economista. Bueno, el presidente de la República aseguró que entre las prioridades que se tendrán muy en cuenta durante este último año de gestión, este cuarto año de gestión de gobierno, estará el cuidado, la protección, el atesoramiento de la dolarización. ¿Qué se debe hacer desde las autoridades del gobierno para poder blindar aún más la dolarización? Bueno, hay que tomar en cuenta que la dolarización está sufriendo golpes, diría, por distintos lados en la actualidad. El primero tiene que ver con, obviamente, una caída importante en las divisas que están entrando al país, principalmente a través de la vía petrolera, de las exportaciones petroleras. Y el segundo golpe es también una caída muy fuerte en los ingresos fiscales, que si es que no está acompañada por un ajuste también en el gasto, podría obligar en algún momento al gobierno a querer cumplir con sus obligaciones emitiendo algún tipo de papel público. Entonces, justamente, el cuidado de la dolarización exige, por un lado, obviamente, encontrar nuevas fuentes de divisas, principalmente financiamiento que venga del exterior, y por el otro lado, ajustar la situación del fisco a esta lamentable caída de ingresos que estamos observando. ¿Por dónde tendrían que venir estos ajustes, esta revisión de medidas en cuanto al tema fiscal, economista? Hemos visto que en los últimos días el gobierno nacional ha anunciado una serie de medidas que lo que buscan es generar un acortamiento del gasto fiscal. 4.000 millones de dólares se ha hablado, con ciertas medidas en la reducción, por ejemplo, de la jornada de trabajo, la eliminación de ciertas empresas públicas, la eliminación o la fijación de techos o de una banda para el establecimiento de los precios de los combustibles, etcétera. Pero ¿qué más hace falta para poder ajustar la economía frente a esta situación?
A ver, la primera medida, en mi opinión, debería ser justamente esta de renegociación con los acreedores de la deuda externa comercial, a fin de no tener que destinar dólares al pago de esa deuda en lo que resta del año al menos, y obviamente tratar de mejorar las condiciones de esa deuda de aquí en adelante. Ajá. Luego el resto tienen que ser esfuerzos internos. Entonces, una parte justamente es un esfuerzo de casi $1.000 millones que el gobierno está pidiendo a los funcionarios públicos a través, por una parte de despidos, yo diría una parte menor porque, que viene explicada por despidos o la fusión y eliminación de algunas instituciones públicas, pero la mayor parte por una reducción temporal de la jornada de trabajo que venga acompañada obviamente de una reducción equivalente en los salarios. Yo no entiendo francamente la reacción en contra tan encarnizada contra esta medida que desconoce por un lado la enorme caída en los ingresos fiscales que estamos viendo. Para poner un dato, Fabricio, en abril los ingresos tributarios cayeron en 33% y los ingresos petroleros en más del 90%. Entonces, en ese contexto al que se suma un ajuste muy fuerte que se está haciendo en el sector privado, me parece inaudito que los trabajadores del sector público no estén dispuestos a colaborar también con esta situación que está viviendo todo el país. Y obviamente otros ajustes vienen por el lado de menores transferencias, por ejemplo, a los GATS y a las universidades, transferencias que dependen claramente del nivel de ingresos. Si los ingresos caen, esas transferencias también tienen que bajar, un menor gasto de inversión y obviamente seguir optimizando el gasto público a fin de cortar lo que se denomina muchas veces la grasa del sector público, es decir, puestos de trabajo o instituciones que no están aportando a la sociedad en su conjunto. Economista, ¿es oportuno revisar estas transferencias para los gobiernos autónomos descentralizados, como usted lo ha mencionado, y también a las universidades frente a la situación que se está viviendo? De hecho, las autoridades económicas han pedido que el sector universitario revise un poco el manejo de sus finanzas, de sus costos, de sus gastos, frente a la situación que se está viviendo en el país. Yo no diría que únicamente es oportuno, porque es totalmente oportuno, sino que además tiene dos lógicas. Una lógica financiera, si no hay ingresos no se puede gastar, y una lógica legal. En el caso de las transferencias de las universidades, las asignaciones dependen de la recaudación de IVA y de la recaudación de impuesto a la renta. Y ambas recaudaciones se están desplomando como está ocurriendo en el país. Es imposible pensar que el gobierno pueda seguir transfiriendo el mismo monto a las universidades. Algo parecido pasa con los GATS. Las asignaciones que se hacen desde el presupuesto del Estado a los gobiernos autónomos también dependen del nivel de ingresos tributarios y petroleros. Si ambos se desploman, eso se tiene que actualizar a la nueva realidad y los GATS no pueden pretender seguir recibiendo el mismo monto que se había contemplado en el presupuesto inicial del Estado. ¿Cuánto se podría obtener, por ejemplo, con la revisión de estas transferencias que se hace puntualmente a GATS y universidades en beneficio del fisco? A ver, en las medidas que aprobó el gobierno, no que aprobó, que anunció el gobierno, se contemplaba una reducción en el gasto de capital por 1.300 millones y ahí uno entendería que una buena parte de esos 1.300 se explica justamente por un menor envío de recursos a los gobiernos autónomos. El dato exacto no lo tengo y en el caso de las universidades estaba hablando más o menos de un recorte de 100 millones, entre 90 y 100 millones en las asignaciones justamente a ese tipo de... Pago anticipado de impuestos también anunció el presidente de la República para quienes ganan por sobre $5.000 a los ciudadanos naturales, a las personas naturales y a las empresas que no han sido afectadas, al menos en gran medida durante esta época de emergencia sanitaria. Lo dijo durante su informe a la Nación el domingo 24 de mayo. ¿Cómo puede aportar también esta contribución, que por lo menos es temporal, frente a este momento que está viviendo el país? A ver, yo ahí tomaría como antecedente primero lo que ocurrió con la ley humanitaria. En el proyecto inicial que envió el Ejecutivo se contemplaba una contribución humanitaria de personas naturales que ganaran a partir de $500 y también de las empresas cuyas utilidades hubieran superado el $1.000.000 en 2018 o en 2019 para el caso de las empresas que se constituyeron en ese año. Obviamente hubo un rechazo, yo diría obviamente lamentablemente hubo un rechazo a ese tipo de contribuciones. Sobre todo, lamento yo que se haya rechazado las contribuciones de las personas. Si bien $500 pueden sonar a poco, hay que tomar en cuenta que según las últimas encuestas de empleo del INEC, una persona en el sector formal que gana $500 corresponde o representa o forma parte de una minoría privilegiada en el país. Te pongo un dato, Fabricio.
juicio, apenas el 25% de los casi 8 millones de trabajadores que hay en el Ecuador tienen un empleo en el sector formal en el que ganan $500 o más. Entonces estaba pidiendo una contribución a un grupo minoritario de la población. En el caso de las empresas, obviamente era más cuestionable porque las empresas están atravesando problemas muy severos, pero obviamente no son todas. Hay sectores como supermercados, farmacias, algunas industrias alimenticias que pueden seguir vendiendo. Y en ese contexto, una vez que se dio de baja esa iniciativa por propio pedido del presidente, cosa que yo lamento se podría haber perfeccionado, pero no dado de baja, ahora el gobierno está apuntando a pedir un adelanto en los impuestos a las personas que más ganan, porque obviamente ganar $5.000 en el Ecuador es una minoría muy reducida de los trabajadores, y también a las empresas cuyas ventas no se han visto deterioradas de manera significativa en lo que va de la pandemia. Obviamente es una medida que no va a generar un ingreso permanente, de hecho vamos a restar ingresos del próximo año, porque estamos adelantando, por ejemplo, impuesto a la renta, el impuesto a la renta que se recaudaría ahora y no el próximo año. Así es. Pero creo que la urgencia fiscal que está viviendo el país, la urgencia de hecho de poder ayudar a los sectores más desfavorecidos, justifica esa medida que me parece que si el gobierno es cuidadoso con la definición de quiénes pueden aportar, es una medida necesaria. Economista, frente a esta breve evaluación que hemos realizado en estos minutos de la situación económica fiscal que atraviesa el país, ¿cómo se presenta el futuro? ¿Cuál es la proyección a futuro de la economía ecuatoriana? Bueno, nosotros en Cordes tenemos una proyección de contracción económica un poco más severa que la que tienen los multilaterales. Ayer circuló un documento del Fondo Monetario en el que se mencionaba, ellos pronostican una contracción de 6,7% para el PIB en este año, nosotros estimamos una contracción de 8,7%. Es decir, estamos viviendo un año sumamente difícil. Como antecedente, en el último trimestre del año pasado la economía se contrajo 1%, lo que en buena parte se explica por lo que ocurrió en octubre, cuando hubo una paralización momentánea y bastante acotada de las actividades. En la actualidad vamos 80 días paralizados y por lo tanto el efecto sobre el nivel de actividad va a ser bastante severo. Lo que esperamos es que a futuro, una vez que la situación económica se vaya normalizando, obviamente podamos ver primero una contracción en menor ritmo. Yo creo que en lo que resta del año la economía se va a seguir contrayendo, pero que en 2021 podamos ver un rebote. Y eso va a depender principalmente de la capacidad que tengamos los ecuatorianos para ponernos de acuerdo entre nosotros, es decir, que las empresas puedan sobrevivir a esta temporada tan difícil. Y por otro lado también estamos viendo afortunadamente un buen desempeño, al menos hasta marzo, del sector exportador primario no petrolero. Banano, camarón, café, cacao han mostrado buenos resultados. Por lo tanto, ese también podría ser un puntal en el cual apoyarnos para una reactivación económica. De acuerdo, muchas gracias, economista, por la información compartida. Muchísimas gracias a usted, Fabricio. Muy gentil. Agradecemos al economista José Hidalgo Payares, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, por ofrecernos su punto de vista y su panorama de Cordes también frente a la situación económica fiscal que vive el país. 7 de la mañana, 32 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Siete de la mañana, 36 minutos. La economista Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, se encuentra ya con nosotros vía videoconferencia para conversar en los siguientes minutos sobre el tema de las contrataciones, compras públicas durante esta época de emergencia sanitaria. Buenos días, economista. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto saludarlo. Muchas gracias, economista. Bueno, ¿en qué medida podrá fortalecer el tema de la lucha contra la corrupción estas reformas planteadas por el Poder Ejecutivo, por la Presidencia de la República, al Código Orgánico Integral Penal COIP, que se remitieron ya a la Asamblea Nacional? Muchas gracias. Es importante aclarar que esta propuesta de reforma, por un lado, tipifica los temas de delito y ya corresponde también a la Asamblea ver la relevancia y la proporcionalidad de cada una de las conductas, pero también lo que se hace es una reforma a la Ley de Contratación Pública en aspectos donde no se tenía poder sancionatorio. ¿Cuáles son estos aspectos? Por un lado, la capacidad de poder
tener y solicitar un régimen disciplinario para aquellos funcionarios que no hayan actuado conforme a la ley. Por un lado. Por otro lado, el obligar que las unidades o los equipos de contratación pública sean capacitados y certificados, puesto que hemos evidenciado a través de nuestra capacitación que es importante que se eleve el conocimiento, tener la profesionalización de los funcionarios que manejan los recursos públicos, ¿no? Así como también poder sancionar a los representantes legales de las instituciones y de los proveedores que no han o que han adoptado una mala práctica en la contratación pública. Creo que estos elementos ayudan a fortalecer la capacidad sancionatoria en la contratación pública, ¿no? Ustedes han logrado determinar que existen estas falencias en estos ámbitos, el régimen disciplinario para funcionarios que participan en las compras públicas, contar con equipos de contratación capacitados que conozcan de forma adecuada estos procesos y también sanciones para representantes legales de proveedores. Actualmente no existe algún procedimiento para determinar responsabilidades o tener una claridad sobre estos procesos frente a estos ejes que ha mencionado. Así es, en los temas de emergencia se carecía de esta normativa. Esto nos permite tener una mejor herramienta para poder actuar en los casos sancionatorios y también en general. Lo importante es indicar también que en esta propuesta de reforma se está regulando el tema de emergencias. Por un lado, que sea obligatorio, como lo hemos hecho a través de una resolución, que gracias a la información que se tiene en nuestra plataforma de datos abiertos de compras públicas, podemos conocer casi en tiempo real qué es lo que está sucediendo respecto a las contrataciones. Acordémonos que en otras emergencias y aún en los tiempos de hoy no conocemos qué es lo que han contratado las entidades en emergencias. Hoy se vuelve ese tema obligatorio, además de respetar el tiempo de la emergencia, que las contrataciones sucedan cuando hay la emergencia, no cuando ha pasado la emergencia. Es decir, no estaría resolviendo un problema inminente que se ha dado en esos momentos. La publicación, el tema de control y de apoyo también con las otras entidades para fortalecer, como son Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, puesto que nosotros somos una parte de ese control, entonces hace que este sistema se fortalezca. Eso es muy importante y creo que siempre vale la pena que el ámbito normativo cubra este tipo de conductas. Por cierto, ¿cómo marcha el tema de las contrataciones públicas durante estos 73 días de emergencia que ya vive el país, economista? ¿Qué resultados y qué cifras arroja al momento la situación de las compras y contrataciones públicas? Cómo no, en nuestra plataforma se está publicando todo el tiempo la actualización de cómo van las emergencias. Hasta el momento, por tema de emergencia, se ha realizado contrataciones por un monto de 135 millones, que lo han realizado 817 entidades del Estado. Esto involucra GATS provinciales, cantonales, empresas públicas del Estado. Hoy tenemos que la red de salud, por ejemplo, de este monto, esto han contratado alrededor del 50%, otra parte importante de las contrataciones en emergencia también lo tienen los GATS, ¿no? Así que vamos mirando el desempeño, pero también lo importante es que no solo hemos publicado esta información, toda vez que ingresan a nuestra plataforma, ustedes pueden ver indicadores de cuáles son los proveedores a quienes más se han adjudicado, cuáles han sido las entidades contratantes que han realizado un mayor número de contrataciones, así como también pueden ver el tema de precios y las vinculaciones que existe entre los proveedores y las entidades, las relaciones, la interrelación institucional. Creo que esta información es una herramienta poderosa en momentos de emergencia. El tener datos abiertos constituye en la época actual una herramienta para tomar decisiones y sobre todo para que la ciudadanía se vuelva parte de este control y sean actores
dinámicos, activos de las denuncias, tal como ha estado sucediendo. Es decir, el gobierno ha sido el primero en poner la evidencia y la transparencia en este momento de emergencia. Economista, ¿qué opinión le merece estas recientes denuncias también que han saltado a la luz pública y que involucran a ciertas entidades municipales? La Secretaría de Salud del municipio con presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos. También se hablaba sobre ciertas irregularidades, al menos presunción de irregularidades en la empresa metropolitana de agua potable, lo que está ocurriendo en la prefectura del Guayas, que se suman estos nuevos casos a otros actos también irregulares en el tema de la contratación pública. Exactamente, eso es lo que ha hecho el poder de la información, el poner en evidencia la conducta, el tema de sobreprecios, las adquisiciones, quienes se han realizado. Y como usted lo ha dicho, hay una presunción, serán las entidades de control quienes realicen la investigación a la luz de los hechos, a la luz del comportamiento de la entidad y nos indicarán cuál ha sido la casuística que ha prevalecido en esas circunstancias. Entonces, dejemos a las entidades de control que analicen y nos den su veredicto. Sin embargo, todo está publicado y podemos nosotros también actuar y mirar cómo ha sido el desempeño en época de emergencia. Para eso sirve la información. ¿Hay capacidad dentro del sistema del CERCOP para determinar posibles irregularidades, posibles problemas, posibles inconvenientes en los procesos de compra y contratación pública? ¿Mucho más en esta época de emergencia? Así es, el Sistema Nacional de Contratación Pública debe entenderse como un sistema. Toda vez que los procesos pasan por un régimen común, nosotros tenemos los tiempos para poder actuar de manera preventiva en el control, desde el momento que hacen la publicación hasta el momento que hacen la adjudicación. Esto en un régimen común. No obstante, hay otras modalidades de contratación, como por ejemplo la emergencia, en donde sucede por fuera del portal, en donde los plazos lo ponen las entidades y los tiempos son muy cortos para nosotros poder actuar de manera preventiva. Por eso fue la decisión de que sea obligatorio la publicación. ¿Para qué? Para que al tener nosotros la información, es cierto, después de que se haya realizado la adjudicación, la contratación, se pueda realizar esta revisión y actuar con las otras entidades de control como lo estamos haciendo. La decisión ha sido el de revisar el 100% de los productos y de esa manera las entidades de control. Pero toda vez que se ha publicado ha sido efectivo también cómo ha venido actuando la dinámica y cómo el ciudadano también ha sido parte de esto. Es decir, en emergencia no hay una parte contractual, no hay la competencia, nos quitan competencia en ese momento del CERCOP, pero hemos actuado de manera responsable, aportando con la investigación, aportando con la información para el otro sistema de control que lo conforman otras entidades. También se involucra Superintendencia de Poder de Mercado, Contraloría y Fiscalía. ¿Y no será necesario, por ejemplo, fortalecer esta debilidad, entre comillas, que tendrían ustedes frente a una situación de emergencia en el ámbito de la compra y contratación pública? No lo veamos con debilidad. Si hay una emergencia, se supone que hay un problema inminente a resolver. La actuación de la entidad contratante para adquirir un bien o servicio que sin ella pudiera poner en peligro vidas, entonces tenemos que analizar también y sopesar qué debe prevalecer. Lo que sí es importante analizar es la ética también de las personas detrás de esto. Se da la facilidad para que contraten, para que salven vidas, para que realicen el tema de emergencia, pero eso no quita que también puede darse actos de corrupción. Toda vez que se cumpla con esto, es por eso que el gobierno ha hecho una propuesta de ley para reformar el Código Orgánico Penal y también la contratación para darle mayor poder sancionatorio. Entonces hay que sopesar también ambas cosas. Se supone que aquí la entidad tiene que resolver un problema eminente y mucho más con el tema de salud. No queremos poner en riesgo la inmediatez, pero sí queremos hacer un llamado de que en caso de incumplir y de violar la ley, se tendrán sanciones muy duras por hacerlo. Economista, ¿ustedes han logrado cuantificar cuántos problemas, irregularidades, posibles actos de corrupción se han logrado evidenciar o determinar en el sector público? Tenemos, como le estaba indicando,
un ámbito de realización de emergencias. Además, no solamente es el tema de emergencias, sino también el tema de régimen común. Todo esto nosotros hemos estado analizando y hemos dado a las instituciones. No le puedo indicar un número exacto para no entorpecer la investigación ni los temas, pero en general nosotros hay elementos que están bien y se hacen recomendaciones y otros elementos que necesitan la actuación del control. De acuerdo. Muchas gracias, economista, por la información compartida. A usted, muchas gracias. Muy gentil, muy amable. Agradecemos a la economista Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, por ofrecernos información sobre el tema de compras públicas, sobre todo durante esta época de emergencia sanitaria. 7 de la mañana, 47 minutos. Nueva pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana, 51 minutos. Conoce a detalle las medidas que regirán en el Distrito Metropolitano de Quito a partir del próximo miércoles 3 de junio, cuando la capital pase a color amarillo. Si no lo conoce, les contamos de inmediato los detalles. Desde el miércoles de la próxima semana, Quito se moverá bajo los siguientes parámetros. El toque de queda cambia al siguiente horario, desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Qué pasa con la circulación vehicular? Los vehículos particulares, incluido motos, circularán con su placa par e impar solo de lunes a sábado. Taxis y transporte mixto circulará según su placa par e impar todos los días. El transporte institucional circulará sin restricción de placa. El transporte público se reanudará de manera paulatina y controlada. Se autoriza la circulación de transporte interprovincial. Los buses intracantonales podrán circular siempre y cuando los cantones estén en el mismo color del semáforo. El transporte interprovincial puede circular solamente entre cantones de provincias colindantes. ¿Cuál es la situación en el campo laboral? El sector privado regresa al trabajo presencial desde el 3 de junio solamente con un máximo del 50% de su personal. El sector público retoma actividades presenciales el 15 de junio. Seguirá como prioridad el teletrabajo. Los restaurantes abrirán sus puertas con una ocupación máxima del 30% de su aforo. Para el concejal Eduardo del Pozo, es vital que en esta nueva etapa cambie la visión de control institucional. Es cambiar el control que se está dando hoy por hoy a que no se controle la ocupación del espacio público, a controlar a que aquellos negocios que ya han tomado la decisión de aperturar sus puertas por necesidades imperiosas, evidentemente lo hagan, pero verificando que los controles, los protocolos necesarios de bioseguridad se apliquen. Medidas que para el edil Bernardo Abad fueron concebidas para el bien común, sin descuidar la corresponsabilidad ciudadana. En beneficio de la mayoría de los quiteños. Los quiteños, la mayoría quiere trabajo, quiere producir, no quiere dádivas, no quiere limosnas, no quiere kits alimenticios, quiere trabajo para llevar dignamente el pan a su casa, señor alcalde. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 54 minutos. Y ayer jueves a las 21 horas 45, el Cuerpo de Bomberos de la capital atendió una emergencia en el sector de San Roque, en el centro histórico. Se reportó un colapso de una vivienda de 3 plantas en las calles Rocafuerte y Fray Pecador, en el centro de la ciudad. 39 efectivos y 13 vehículos especializados llegaron al lugar y de inmediato se realizó las labores de búsqueda y rescate. 3 personas fueron evacuadas con policontusiones y estabilizadas por paramédicos. Además, 4 personas se encontraban bajo los escombros, de las cuales 2 fueron rescatados con vida y 2 personas perdieron la vida lamentablemente. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, se pronunció sobre este hecho y además el comandante del Cuerpo de Bomberos, Esteban Cárdenas, en un contacto telefónico que mantuvo con nosotros aquí en Telediario, informó cómo se procedió frente a esta emergencia. Compañeros, en medio de esta crisis sanitaria hemos tenido que también acudir a ayudar en este colapso estructural aquí en el barrio San Roque. Ha sido una madrugada triste, pero alegre también. Triste porque
hemos presenciado la pérdida de 2 vidas humanas, pero alegre porque con el trabajo de ustedes hemos rescatado a 5 personas con vida. Muchas gracias, compañeros. Descansen, por favor. Muchas gracias a todos. Prácticamente 3 personas fueron evacuadas de manera inmediata, que no tenían ningún tipo de complicación. 4 personas fueron reportadas ya en el interior, la unidad canina y los sistemas de búsqueda. En estos casos determinaron en primera instancia 2 personas con vida que estaban prácticamente bajo los escombros. Entonces se iniciaron labores de estabilización de estructura para poder realizar la penetración y extraerlas de manera lo más pronto posible. Siendo así, en horas de la madrugada fueron rescatadas con vida 2 personas de sexo masculino. Aproximadamente la segunda fue rescatada a eso de las 3:30 de la madrugada y lamentablemente también se pudo confirmar el fallecimiento de 2 personas que estaban totalmente atrapadas en la estructura. Entonces son todos parte de una misma familia, en su mayoría. Los 7 no, porque también se encontraba la novia de una de las jóvenes que vivía ahí, que prácticamente es lo que nos supo informar. Bueno, nosotros de la primera evaluación que hacemos, consideremos que nuestra primera responsabilidad es el rescate de víctimas y estabilizar un poco la estructura que ya se encuentra afectada. Pero de la primera evaluación y lo que hemos solicitado es que se realice ya una investigación o una inspección mucho más técnica en el muro de contención en el que se estaba prácticamente sustentando la casa en la pared que da hacia el lado norte. 7 de la mañana, 57 minutos. Noticias internacionales. Las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd aumentaron en las últimas horas luego de que manifestantes prendieron fuego a un recinto policial en Minneapolis. Otra noche de ira en Minneapolis, Estados Unidos, contra la violencia policial. Decenas de comercios y una comisaría fueron incendiadas tras la muerte de un afroamericano en manos de la policía. Al grito de "no puedo respirar", las protestas se extinguieron por Estados Unidos. Un centenar de personas se unieron a las manifestaciones en Nueva York. El gobernador de Minnesota autorizó el despliegue de la Guardia Nacional. También van a llegar a la ciudad unos 200 policías y helicópteros para tratar de contener las protestas. Las mismas que aumentaron después de que el fiscal del condado de Hennepin, con jurisdicción sobre Minneapolis, compareciera para anunciar que no tiene intención de momento de imputar cargos ni de detener al agente responsable de la muerte del afroamericano. Floyd, de 40 años, falleció el lunes pasado por la noche después de ser detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de $20 en un supermercado. En videos grabados por transeúntes, aparece Chauvin con la rodilla sobre su cuello durante minutos. Nuestros agentes no hostigan a la gente. Estaban ahí presentes y reaccionando. Es sorprendente la contención que mostraron las fuerzas de la ley. Es la primera vez en 34 años que Minnesota activa a la Guardia Nacional por protestas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 7 de la mañana, 59 minutos, y la empresa automotriz francesa Renault presentó un plan de ajustes con el que pretende reducir en más de 2.150 millones de euros su estructura anual de costes y que supondrá la supresión de unos 15.000 empleos en el mundo sin despidos. La reducción de empleo afectará en particular a 4 plantas en Francia. Sin embargo, la empresa automotriz no precisó en qué medida afectará a los otros países donde tiene actividad el recorte de plantilla de 10.000 empleados. 7 de la mañana, 59 minutos. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. De inmediato viene Café TV. Que tengan un buen día.